Recién, banda, me enteré de la noticia de que la película de Flow va a ser proyectada en el Zócalo de la Ciudad de México ante, creo que 200,000 o no sé cuántas mil personas. Y creo que para los que vieron mi reseña de la película de Flow recordarán que yo no fui 100% fan de esta película. A mí francamente no me gustó, pero he de reconocer que fue una película que muchas personas se sintieron identificadas con ella y que muchas personas les gustó, y no es extraño y no es desconocido para la industria cinematográfica de que a México le gustan las películas animadas. De hecho, el tema de la película de Flow resaltó el hecho precisamente de que en México nos gusta ver películas animadas, por lo que surge la pregunta o surge el fenómeno y la cuestión de ¿por qué se da este fenómeno? Es decir, ¿por qué en México nos gustan ver películas animadas? De hecho, salió incluso este meme que se volvió muy popular de Don Cangrejo simulando a los mexicanos diciendo que nos gustan las caricaturas. Pero, ¿por qué se da este fenómeno? Bueno, pues yo teorizo, banda, que la razón del por qué el cine animado tiene tanto éxito o funciona tanto en México es debido a la industria del doblaje. Y es de lo que venimos a hablar en el video del día de hoy. Y no puedo creer que me haya tomado 3 tomas diferentes hacer la introducción del video, pero sí, vamos a hablar de cómo el doblaje le ha ayudado al cine animado a triunfar y a funcionar tanto en México. Así que acomódense sus asientos porque ya vamos a comenzar. Ok, utilicé el intro para los videos de cine, aunque no es una reseña de película como tal, pero bueno, me entendieron. El punto, en México, por muchos años, por décadas inclusive, ha sido y se ha estipulado que México es el país del doblaje. Es donde se hacen los proyectos de doblaje, es donde está la industria del doblaje más fuerte. Y si bien ha habido otros países, como por ejemplo Chile o Argentina, que han hecho sus propios estudios y que han hecho su propio trabajo, y que inclusive en ocasiones países como Chile lograron superar a México en trabajos de doblaje, no quita que México por muchos años mantuvo el monopolio del doblaje y que por muchos años, si se hablaba de lenguaje o de audio latino, era un doblaje hecho en México. Ya sea por las actuaciones, ya sea por las voces, ya sea por el tamaño de la industria, ya sea por la famosa mafia del doblaje que se menciona ahí en el internet, por la razón que fuera, México se llevó la batuta y el estandarte de ser los encargados en hacer doblaje. Y aquí no me voy a poner a hablar de la eterna pelea de que si el doblaje español de España es mejor que el doblaje latino, que si los actores tienen sus mafias, que si solo se hacen amigos, que si la madre. Solamente voy a señalar o hablar de precisamente el fenómeno de cómo en ocasiones las películas dobladas, sobre todo el cine de animación, tiene muchísimo más pegue con el doblaje que con su versión original. Y es que la verdad, banda, yo encuentro 3 motivos del por qué suelen ocurrir estas situaciones. El primero de ellos es que cuando una película animada se hace en un país extranjero, y vamos a poner de ejemplo a Estados Unidos, por lo general lo primero que hacen es trabajar en el guión, conseguir las voces que le darán vida a los personajes y después trabajar en la animación. Mientras que en una película o en un doblaje ya se tiene la animación hecha, ya se tiene el guión terminado y lo último que es pues es hacer las voces. Y si bien la animación no está terminada al 100% de que les ponen la película y ellos nada más la doblan, ya está terminada la parte de la creación del personaje. O sea, ahí es donde se ve la gran diferencia. En las versiones originales, el personaje se construye a raíz de la voz del actor que le está dando vida, mientras que en el doblaje la voz se construye a raíz del personaje. Y eso en muchas ocasiones suele jugar un papel muy importante a la hora de hacer la interpretación. Y el ejemplo perfecto para hablar de esta situación y de este primer escenario es la escena de Tai Lung reprochándole a Shifu en la primera película de Kung Fu Panda. Si tú ves la escena en el idioma original, que es el inglés, tiene esa fuerza y ese toque de reproche, pero no es tan intensa, o sea, se siente incluso hasta un poco plana. Pero cuando tú ves la versión doblada al español, sientes el desgarramiento en la voz y el dolor y todo el impacto que el actor de doblaje le está poniendo a ese momento, que de verdad sientes que es un hombre que le está recriminando a su padre por toda una vida falsa y por toda una vida de exigencias que al final le terminaron recompensando nada. El dolor se multiplica en la versión doblada.
Y no es que el actor que le haya dado a voz a Tai Lung en inglés sea un mal actor, es que simple y sencillamente al personaje lo construyeron a través de la voz del actor de doblaje y no al revés, por lo que el actor de la versión doblada al español pudo ver la escena y sentir, ¿sabes qué? Siento que aquí el personaje le va a dar un impacto más a esta situación y su expresión es un poco más de dolor, y pudo adaptar la voz al personaje, no adaptaron el personaje a la voz. O sea, suena redundante, pero son cosas diferentes y pues ya lo expliqué. Esa es la primera razón del por qué el doblaje funciona más al español que al inglés. La segunda, y esto cada vez se hace menos y para algunos será algo bueno, para otros será una tragedia. Yo estoy del lado de los que para mí es bueno, pero antes el doblaje tenía muchas permisividades. Obvio, no es como que dijeran los que se les antojara o que cambiaran los guiones o esto y aquello, pero sí había un poco más de flexibilidad para meter regionalismos, para meter convencionalismos, para hacer cambios en alguna que otra broma, lo que le daba más libertad a los actores para ser un poco más auténticos. Mientras que en las versiones originales suelen tener más apego al guión, más apego a lo que se les dice y no hay tanta libertad, por lo que esa flexibilidad permitía que las voces se sintieran más entrañables, que la adaptación de los chistes fuera más memorable y ayudaba a que funcionara y que se volviera memorable. Creo que todos recordamos la época, sobre todo entre el 2006 y el 2010, en el que cuando salían las películas de Disney en DVD venían con dos versiones del doblaje, uno que decía español, así español latino, y otro que decía español mexicano, porque ese español particularmente eran las mismas voces, los mismos actores, pero con una flexibilidad mayor en el guión, con palabras más tradicionales o más de región, vaya, más coloquialismos del México, de propios de México, lo que le daba una sensación más familiar al desmadre. Pero otro de los valores que yo le agrego a este segundo escenario es que a veces también tomaban chistes propios del humor gringo, de la cultura estadounidense, porque estamos tomando como ejemplo el cine estadounidense, que tal vez en Estados Unidos podían ser graciosos o podían no ser tan graciosos, pero estaban adaptados a su contexto. Entonces lo que los actores de doblaje hacían o los directores de doblaje hacían era tomar esa broma y buscar la manera de adaptarla para que se entendiera en el contexto de México. Aunque algunos lo hacían muy bien, otros lo hacían muy mal y por eso pues el internet está plagado de chistes que se perdieron en el doblaje y así. Pero la verdad es que antes, o por lo menos yo así lo siento, sí había un poco más de flexibilidad a la hora de hacer un doblaje, lo que permitía que se sintiera más entrañable. Y el tercer elemento, y siento que este también ya se está perdiendo por el auge de las redes sociales, aunque no me estoy poniendo en modo anciano de todo es culpa de las redes sociales, pero antes es que los actores de doblaje eran precisamente eso, actores. Y es que uno de los estigmas que más carga el mundo del doblaje, banda, es que la gente sigue pensando que cualquier hijo de vecina lo puede hacer. O sea, que cualquiera que tenga una buena voz, un buen timbre, un buen tono, puede sentarse en un estudio, en una cabina con un micrófono enfrente, leer diálogos y ya está haciendo doblaje, cuando no. El doblaje es una variante de la actuación y necesitas ser actor para saber controlar tu rango vocal, tu impresión que le das a la voz, tu fuerza, tu tonalidad, y de esa manera poder interpretar todas las emociones, sensaciones y sentimientos que un personaje pueda expresar con la voz. Y eso no cualquiera lo puede hacer. Y podrás estar en contra o a favor de la famosa mafia del doblaje y del padronismo y del compadrismo y del palanquismo. Yo soy una persona que está sumamente en contra de eso, pero hay que reconocer que en ese business pues había muchos güeyes que en efecto eran profesionales y que se dedicaban al 100% al doblaje y que lo hacían muy bien. Desafortunadamente hoy se está perdiendo esa profesionalidad a raíz del auge de los influencers y por el menosprecio que la industria cinematográfica le tiene al mundo del doblaje, porque las productoras internacionales ignoran que muchas veces sus películas se vuelven tan populares gracias al doblaje. Y el cine de animación es prueba de ello. No por nada, en Latinoamérica queremos muchísimo más a Shrek de lo que la quieren en Estados Unidos. Al grado de que yo siento que nadie está interesado o le interesa una chingada en Estados Unidos la quinta de Shrek, a menos de que por uno que otro chiste, mientras que en Latinoamérica se volvió un debate casi familiar el si iban o no a regresar los mismos actores de doblaje. Además de que entra en medio de la crisis del supuesto doblaje por el auge de los influencers y todo este desmadre. Es más,
para una persona como lo soy yo, que disfruta las versiones originales de las películas, es decir, en su idioma original, he de admitir que cuando se trata del cine de animación, a veces sí prefiero 1000 veces verlas dobladas que verlas en su idioma original, porque el cariño y el trabajo que se le pone a ese trabajo, valga la redundancia, es superior muchas veces que a las versiones originales. Porque también ahí ocurre un fenómeno de que muchas veces para una película animada en un país extranjero, de nuevo digamos Estados Unidos, suelen contratar a grandes actores, a grandes estrellas de cine que pues por X o Y razón no le meten suficiente esfuerzo al trabajo porque tal vez piensen que está por debajo de su calidad o porque saben que no va a salir su cara o por no sé qué razones que pareciera que lo único que llama la atención es es que le está hablando, la voz la hace este güey. Y ya. Mientras que por muchos años los actores y actrices de doblaje aquí en México eran güeyes anónimos, personas desconocidas totalmente, que lo único que hablaba por ellos era literalmente su voz. Así que banda, si algún día se estaban preguntando por qué en México o en general en Latinoamérica las películas animadas pegan tanto, funcionan tanto y logran recuperar su taquilla de forma magistral, puede ser porque en efecto nos gustan las caricaturas, pero también puede ser que sea debido al doblaje. Y si bien es verdad que haberme colgado de la noticia de lo de Flow no sirve para el ejemplo que di a lo largo de todo este video, porque en Flow no hay un solo diálogo, sí es cierto también que muchas personas no están tan metidas en el mundo del cine como para ver trailers, información de festivales, filtraciones. O sea, hay personas que literalmente un domingo están aburridos, van al cine, encuentran una película y dicen pues vamos a ver esa, y por eso se populariza, o ven un meme, o ven una noticia, o ven un TikTok y ya no están completamente metidos, por lo que yo también estoy 100% seguro que muchas de las personas que en México fueron a ver la de Flow pensaron que iba a haber diálogos, que iba a ser una película animada del viaje del gato y lo que quieran, algo así tipo como la de Bolt, pero pues con un tipo de animación nuevo, y ya después vieron pues que no tenía ningún diálogo. Pero para mí esa es la razón del por qué el cine animado funciona y pega tanto en un país como lo es México o en países de Latinoamérica. Así que al final pues vamos a cerrar este video con la reflexión, banda, de que se debe de tratar mejor al doblaje. O sea, te puede gustar, te puede no gustar, podrás estar de acuerdo, podrás no estar de acuerdo, pero el doblaje es parte de la industria cinematográfica. No todo el mundo está forzado a ver, disfrutar o entender las películas en su idioma original, y sí me parece algo sumamente ridículo que una barrera tan sencilla en este aspecto como lo es el idioma pueda limitar la experiencia cinematográfica de las personas. Por lo que yo sí soy un defensor de que aunque no me gusta el doblaje, hay que aprender a apreciarlo y hay que aprender a respetarlo y tratarlo como lo que es, una profesión sumamente importante y necesaria, que si fuera formalizado, que si fuera tratada con la misma justicia y admiración con la que se trata la profesión de actuación, tendríamos escuelas y tendríamos una calidad de actores de doblaje impresionantes, y las productoras dejarían de caer en estas campañas francamente baratas de contratar influencers para doblar a sus personajes, que lo único que hacen es llamar la atención el primer día cuando nadie ha visto la película, pero después de eso es en picada a partir del segundo día, porque una persona podrá tener 2,000 millones de seguidores, pero si no es actor o actriz de doblaje, ni aunque le pongas 40 cursos, va a lograr hacer lo que haga un actor, actriz de doblaje. Así que si algún día me vuelvo ultra conocido, banda, espero jamás caer en la trampa de hacer doblaje en alguna película, a menos que posea experiencia y educación suficientes como para poder hacerlo. Pero pues soy una persona que no le gusta mucho el doblaje, así que no me veo estudiando doblaje en un futuro próximo, y además me la estoy fumando bien cabrón, así que vamos a cerrar el video hasta aquí. Déjenme ustedes en comentarios qué piensan, cuál es la razón del por qué en México pegan tanto las películas animadas. ¿Tiene que ver más el doblaje o es que simple y sencillamente somos personas que nos maman las caricaturas? Quiero saber su opinión en los comentarios. Y pues, si ya están en los comentarios, banda, pues de paso suscríbanse a este canal, activen la campanita de notificaciones y comenten para que lleguemos a más personitas en este canal secundario, que recuerden, 2025 es el año en el que espero lleguemos a los 5,000 suscriptores en este segundo canal, así que échenme la mano suscribiéndose y toda la cosa. Por lo demás, pues eso vendría siendo todo en el video del día de hoy, así que yo me despido esperando que se cuiden mucho y que la fuerza los acompañe. Adiós.